Bueno, buenos días a todos. Yo soy Celia García, soy R3 de Medicina Interna y hoy vamos a hablar de la diabetes en el paciente hospitalizado. Entonces, lo primero de todo, recordaros un poco cómo nos suele gustar, cómo nos gusta recoger los antecedentes de los pacientes diabéticos, que siempre deberíamos poner qué tipo de diabetes tiene el paciente, cuánto tiempo de evolución lleva con esa diabetes, qué tratamiento está siguiendo y si lo está siguiendo bien o no, si lo cumple o no. Si no tiene una glicada en los últimos 3 meses, se la deberíamos pedir en la analítica de ingreso para ver qué tal está controlada. Y también deberíamos reflejar si ha tenido complicaciones microvasculares, macrovasculares y metabólicas, pues si ha tenido hipoglucemia, si ha hecho alguna vez cetoacidosis y demás. Os dejo por aquí los criterios diagnósticos de diabetes, que os acordaréis seguro del MIR, pero bueno, como os va a tocar diagnosticar alguna de nuevo para que lo recordéis fácilmente si os toca en alguna ocasión. Y simplemente recordaros también que aunque la diabetes que vemos más frecuentemente es la tipo 2 por resistencia a la insulina, también puede ser por déficit de insulina absoluto, como en los tipo 1, o relativo por patología infiltrativa o destructiva del páncreas, o por aumento de ciertas hormonas contrarreguladoras que aparecen pues, en enfermedades que se ven más en endocrino, como el Cushing, el fibromatoma y demás. Entonces, lo primero que hay que saber es a quién tenemos que hacerle glucemias capilares. Pues habrá que monitorizar las glucemias en los pacientes que ya sean diabéticos conocidos, en aquellos que tengan controles de glucemia por encima de 140, en los que estén en tratamientos con corticoides durante el ingreso o que estén en tratamiento con nutrición enteral o parenteral. Y también en algunas patologías agudas en las que el control de la glucemia tiene implicaciones pronósticas, como pueden ser los infartos o el ictus. Tenemos que tomarles medidas de la glucemia capilar en los pacientes que están comiendo antes de cada comida, antes de la comida, desayuno, comida, merienda y cena, y en pacientes que no están comiendo, pues cada 4 o 6 horas habitualmente, con un objetivo de glucemias de 140 a 180. Habitualmente durante el ingreso no se recomiendan controles más estrictos de glucemia porque hay riesgo de hipoglucemias, que eso sí que es potencialmente mortal. Entonces, como principios del tratamiento en los pacientes diabéticos, lo que vamos a hacer al ingreso es generalmente retirarles los antidiabéticos orales y los análogos de GLP-1, con ciertas excepciones como pueden ser los ISGLT2 en pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca. Habrá que insulinizarles, que ahora os explicaré cómo lo hacemos, y ponerles en prescripciones no farmacológicas si van a comer, pues dieta para diabéticos. Respecto a las insulinas, como principios, es preferible evitar las pautas de solo corrección con insulina rápida y en general todos los pacientes deberían tener una insulina basal, como ahora os diré. Excepciones, pues de manera transitoria en pacientes que tengan una diabetes bien controlada o en los que queramos controlar o calcular cuáles van a ser sus necesidades de insulina durante el ingreso. También vamos a intentar evitar las insulinas premezcladas y las NPH porque tienen más riesgo de hipoglucemia. Y también intentaremos evitar la insulina regular o Acrapid como rescate. Es mejor intentar utilizar las ultra rápidas como la Lispro o la Aspart porque tienen una acción más rápida y un inicio también más rápido. Entonces, también como recordatorio, acordaos de que hay distintos tipos de insulina según la vida media que tengan. Las solemos dividir entre insulinas prandiales o basales. Las prandiales serían aquellas que simulan la liberación fisiológica de la insulina después de cada comida. Y las hay, como os decía, ultra rápidas, que tienen un inicio de acción muy corto, de 5 o 15 minutos, o las rápidas, que es la regular, que tienen un inicio un pelín más diferido. Y luego las basales pues son las que mantienen, digamos, los niveles estables de insulina a lo largo del día. Las hay de acción intermedia que duran 12 horas, que es la NPH, y de acción larga como la de Femir, Glargine y de Gludec, que no tienen pico y que duran más de 20 horas. Y luego están las mezcladas o premezcladas que veréis en algunos pacientes, que son mezclas de una intermedia, una NPH, con una rápida pero a dosis fija, que no podemos modificar y que en general, como os digo, no vamos a utilizar durante el ingreso. Respecto a la vía de administración, todas se pueden administrar por vía subcutánea y la única que se puede administrar por vía intravenosa es la regular, la Rapid. Entonces, en el manual tenéis este esquema de cómo pautamos las insulinas, que lo vamos a ir desgranando un poquito. En el diabético tipo 2 tenemos varias pautas de ajuste de insulina. Tenemos, en primer lugar, la pauta basal plus, es decir, de poner una insulina basal y correcciones, que es la que más frecuentemente utilizamos y que deberíamos pautarla en pacientes que tengan controles de glucemia por debajo de 300 y en aquellos que se vayan a quedar en ayunas o que tengan ingestas erráticas. Entonces, tenemos varios perfiles de pacientes. Los pacientes que tienen hiperglucemias leves por debajo de 200, que en casa están sin insulina,
o que están con menos de 2 antidiabéticos orales, que HNI, que es como aparece en el manual, son agentes hipoglucemiantes no insulínicos, pues en estos les pondremos una insulina basal a dosis bajita de 0,1 unidades kilo día, más las correctoras. También es verdad que en las guías dicen que se pueden utilizar algunos antidiabéticos orales durante el ingreso, pero no solemos hacerlo, ¿vale? En pacientes que tengan mucho riesgo de hipoglucemias, como pueden ser aquellos que tengan insuficiencia renal, en los ancianos, en pacientes frágiles, también vamos a utilizar insulina basal a dosis bajita, de 0,1, 0,15, lo mismo que los anteriores, más las correctoras. Y en aquellos que o bien tengan hiperglucemias moderadas, con glucemias entre 200 300 en los controles, o que estén con varios antidiabéticos orales en casa, o que estén con insulina, pero a dosis de menor de 0,6 unidades kilo día, a ellos les vamos a poner insulina basal a dosis un pelín más altas, de 0,2, 0,3 unidades kilo día más la correctora. Y también vamos a utilizar esta pauta en pacientes que tengan peores controles glucémicos o mucha necesidad de antidiabéticos o de insulina en casa, pero que no estén comiendo, ¿vale? También les vamos a poner la pauta Basal Plus a dosis que os reflejo aquí. Y además recordad que si son pacientes que están con insulina en casa, lo que podemos hacer es o utilizar esta pauta de 0,2-0,3 unidades kilo día o utilizar su insulina, pero reduciéndoles un 20% la dosis durante el ingreso. Y otro de los esquemas que tenemos en los tipo 2 sería la pauta bolo basal correcciones. ¿Qué es esto? Pues es utilizar lo mismo que antes, una insulina basal y correcciones, pero también pautarles unos bolos antes de cada comida, que es lo que realmente es lo más fisiológico, ¿no? Vamos a utilizar esta pauta en pacientes que tengan glucemias por encima de 300 y que estén comiendo. Entonces, como os digo, hiperglucemias graves en pacientes con mucha necesidad de tratamiento sería ponerles a pauta bolo basal, que se suele pautar 0,3 unidades kilo día, y eso se reparte un 50% entre la insulina basal, es decir, pues 0,15, y un 50% en bolos antes de cada comida, más luego la insulina que precise según los controles que vaya teniendo. Y como os digo, pues sería lo recomendable utilizar siempre pauta bolo basal en pacientes que comen, aunque es verdad que en general en las plantas de medicina interna lo solemos hacer poco y los endocrinos sí que son los que más la utilizan. Y luego, como os decía, la pauta de solo correcciones, pues hay que intentar evitarla, ¿vale? En el diabético tipo 1, que lo solemos ver menos frecuentemente, pero algunos caerá o algunos tendréis que ver en las guardias de medicina interna que estén ingresados en endocrino, si tienen tolerancia oral, lo que hacemos es mantenerles su pauta habitual o reducirles un 20% la dosis, como os decía antes, les pondremos una pauta bolo basal y correcciones, pero si se quedan en ayunas o no toleran por vía oral, pues bien porque tengan vómitos o lo que sea, siempre habrá que ponerles insulina intravenosa. Esto lo podemos hacer poniéndoles insulina intravenosa en sueros glucosados o poniéndoles por un lado los sueros glucosados y por otro lado la bomba de insulina. Pero es muy importante que recordéis que ningún diabético tipo 1 se puede quedar sin insulina porque tiene mucho riesgo de hacer una cetoacidosis diabética. Entonces, por resumir un poco, pues tendremos la insulina basal, que en general utilizamos la glargina, los bolos según el perfil de paciente y luego la insulina correctora con los controles que tenga el paciente. Os dejo por aquí la pauta que más frecuentemente utilicemos, que podéis simplemente pues, copiar esto en la pauta de la insulina rápida que pongáis a los pacientes o haceros vuestra chuleta o vuestro esquema y así utilizarlo para que lo tengáis siempre a mano. Como os decía, la basal pues la tenemos que utilizar siempre, la correctora lo mismo y los bolos pues es más opcional según el perfil. Y una vez que ya hemos diseñado nuestra pauta de insulina, ¿cómo la ajustamos? Pues bueno, hay tablas para saber cómo hacer el ajuste, no hace falta que nos lo aprendamos de memoria, os la dejo por aquí para que lo tengáis también, para irlo corrigiendo día a día según los controles que vaya teniendo el paciente. Pasamos ahora a hablar un poquito de las complicaciones agudas de la diabetes y empezamos por la hipoglucemia, que como os digo, pues es una de las complicaciones potencialmente mortales y más graves que nos podemos encontrar. Sabéis que se define por la tríada de Whipple, que serían los clásicos síntomas adrenérgicos o neuroglucopénicos, coincidiendo con una glucemia de menos de 70 en un paciente diabético o de menos de 55 en un paciente que no sea diabético y que mejoran con el aumento de las cifras de glucemia. Siempre que tengamos una hipoglucemia hay que saber por qué, hay que buscar la causa para que no nos vuelva a recurrir. Entonces, lo que suele suceder es o bien que hayamos reducido los aportes calóricos que esté recibiendo el paciente, pues bien porque tenga pocas ingestas, porque se haya suspendido la soroterapia, porque se haya suspendido por error la nutrición, porque esté con vómitos o lo que sea,
bien porque nos estemos pasando de tratamiento hipoglucemiante, porque haya una descoordinación entre la insulina que le ponemos y luego finalmente lo que termina comiendo el paciente. Pues imaginaos lo típico que vemos en abuelos con deterioro cognitivo, con síndrome confusional y demás, es bastante habitual. También hay que vigilar en pacientes que que tengan una insuficiencia renal, que sean alcohólicos o que tengan un fracaso hepático, también tienen más riesgo de hipoglucemia. También la sepsis es una situación de potencial riesgo, la malaria, el insulinoma, y acordaos también de la insuficiencia suprarrenal aguda, sobre todo pues, en hipoglucemias que son refractarias, que no terminan de responder, porque hasta que no le pongamos el glucocorticoide no va a terminar de mejorar la hipoglucemia. Entonces, en el manejo de la hipoglucemia tenemos dos escenarios diferenciados: el del paciente que tiene buen nivel de consciencia y que puede tolerar por vía oral, y el que no. Empezando por el que tiene buen nivel de consciencia, lo que hay que hacer es seguir la regla de los 15. Le daríamos 15 gramos de hidratos de carbono de rápida absorción por vía oral, que pueden ser pues un zumo, un vaso de zumo o un vaso de agua con 2 azucarillos. Le repetimos la glucemia en 15 minutos y si sigue por debajo de 70, habría que administrarle otra vez la misma dosis de hidratos orales que le hemos puesto. Y cuando empiece a subir ya por encima de 70, lo que hay que hacer es darle 10 gramos de hidratos de carbono, pero esta vez de absorción lenta, para que no nos vuelva a recurrir la hipoglucemia, que puede ser pues darle un vasito de leche o el paquete de galletas que viene en el desayuno o demás. Y luego, una vez que tengamos la glucemia por encima de 70, también hay que continuar haciendo controles de glucemia cada 1 o 2 horas hasta que tengamos 2 glucemias por encima de 150. Ahí ya podemos dejar de hacerles controles. Y luego no hay que olvidarse de ajustarle la pauta de insulina cuando haya hecho esta complicación, ¿vale? Para que no recurra. Y en el paciente que tiene bajo nivel de consciencia o que no puede tolerar por vía oral, lo que hay que hacer es pues, ponérsela por vía parenteral, ¿no? Si es un paciente que tiene vía, le pondremos 15 gramos de glucosa intravenosa, que es el glucosmón o glucocemin, que son estas 2 ampollas que os dejo por aquí, que tenemos la presentación del 33% y la del 50%. La del 50% pues tendremos que administrar menos cantidad de glucosa para conseguir esos 15 gramos. Si es un paciente que no tiene vía o estamos en el medio extrahospitalario, pues habrá que pincharle 1 gramo de glucagón intramuscular. Y lo mismo, repetimos la glucemia a los 15 minutos. Si sigue por debajo de 70 y sigue con bajo nivel de consciencia, le repetimos por vía parenteral lo mismo que le hemos puesto anteriormente. Si recuperara nivel de consciencia o pudiera tolerar por vía oral, podríamos plantearnos pasar al algoritmo que os he explicado antes de la vía oral, aunque bueno, esto es poco frecuente. Y cuando consigamos tener una glucemia por encima de 70, lo mismo, si consigue tolerar vía oral, pues pasamos al algoritmo de darle hidratos de absorción lenta por vía oral, y si no, les dejamos sueros glucosados de mantenimiento. Y lo que os he comentado antes, tenemos que conseguir 2 glucemias por encima de 150 y ajustarle la insulina que tenga basal. Luego, realmente la complicación más frecuentemente que os encontraréis es la hiperglucemia simple, que es pues, aquella hiperglucemia sin alteraciones del equilibrio ácido-base, en un paciente que esté hemodinámicamente estable, sin síntomas neurológicos y con una osmolaridad normal. En esto lo que vamos a hacer es ponerle la correctora que le toque por la pauta, lo que os he explicado anteriormente cuando os explicaba las pautas de insulina, y también se le puede añadir 500, 1000 de salina a pasar en 1 o 2 horas para que contribuya un poco al control de la glucemia. Le repetimos el control en 1 o 2 horas y si ya ha bajado por debajo de 200, pues seguimos como estábamos hasta ahora, dieta oral, la insulina que le toque. Si sigue entre 200 y 400, le repetimos la insulina subcutánea que le toque según en el rango de glucemias que nos estemos moviendo. Y si sigue por encima de 400 persistentemente, a pesar de la insulina subcutánea, nos tenemos que plantear si hay que ponerle una perfusión de insulina intravenosa para controlarla. Otra de las complicaciones que veréis sobre todo en urgencias es la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Os dejo por aquí los criterios diagnósticos para que los recordéis, pero bueno, ya sabéis que el nombre da el diagnóstico, ¿no? Pues en la cetoacidosis diabética consiste en tener un pH por debajo de 7,30, un bicarbonato por debajo de 18, cuerpos cetónicos positivos y una anion gap por encima de 10-12. Con unas glucemias por encima de 250, aunque hay una entidad un poco especial que es la cetoacidosis euglucémica, que aparece pues, con ISGLT2 y con algún fármaco más, en el que puede haber acidosis de este tipo, pero con glucemias por debajo de 250. Y luego el hiperglucémico hiperosmolar pues sería tener la osmolaridad alta y la glucemia generalmente suele ser mayor, por encima de 600 y sin tanta alteración del equilibrio ácido-base.
Entonces, son como dos perfiles de pacientes. Los de la cetoacidosis serían más parecidos a un limón, con mayor predominio de la acidosis, valga la redundancia, y el hiperglucémico hiperosmolar pues, se suele parecer más a pacientes deshidratados y secos como pasas. Entonces, aunque los vamos a tratar igual, a fin de cuentas, realmente la cetoacidosis diabética lo que tiene es un déficit absoluto de insulina, y en el hiperglucémico hiperosmolar lo que va a predominar es el componente de la rehidratación. Pero siempre nos tenemos que acordar de buscar los desencadenantes de estas complicaciones, que puede ser o que el paciente nos esté poniendo la insulina, o que tenga una infección aguda, o que tenga un infarto, un ictus, una pancreatitis, ciertos fármacos y algunas drogas. ¿Qué objetivos de tratamiento nos tenemos que marcar con esta complicación? Pues restablecer el volumen intravascular, es decir, hidratar muy bien al paciente, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas que pueda traer, corregir la acidosis, y luego respecto al ritmo de corrección de la glucemia, en la cetoacidosis solemos intentar corregir 50-75 cada hora de glucemia, y en el hiperosmolar solemos ser un poquito más agresivos, intentar bajar entre 70 y 100 miligramos de cilitro a la hora. Esto hasta que consigamos la resolución de estas dos complicaciones, que os dejo aquí los criterios, que en el caso de la cetoacidosis sería bajar la glucemia de 200 y corregir la acidosis, tener dos de tres criterios de resolución de la acidosis, y en el hiperosmolar sería normalizar la osmolaridad y recuperar el estado mental del paciente. Entonces, respecto al tratamiento, pues tenemos tres pilares básicos en el que se basa: la sueroterapia, la insulina y la vigilancia del potasio. La sueroterapia, que va a ser lo primero que vamos a instaurar, va a ser en la primera hora una hidratación intensiva, pasarle hasta 1 litro de salino al paciente, y después, a partir de la primera hora, continuaremos con un hiposalino si el paciente tiene un sodio normal o elevado, o con un salino al 0,9% si tiene hiponatremia. Pero siempre acordaos de que hay que corregir la natremia por la glucemia. Os dejo aquí la fórmula para corregir el sodio y ver qué cifras de natremia tiene reales. Pero bueno, si lo queréis hacer un poco bajo, yo lo que me suelo acordar es que el sodio va a estar 2 puntos por encima de... A ver si me explico. Va a estar 2 puntos por encima por cada 100 de glucemia que esté por encima de 100. Es decir, si el paciente tiene una glucemia de 200 y el paciente tiene en ese momento un sodio de 134, pues como la glucemia está 100 por encima de 100, le vamos a sumar al sodio 2. Si tiene 134, pues realmente tendrá un sodio de 136, ¿vale? Más o menos. Pero bueno, ahí os dejo la fórmula. Y luego, respecto a los sueros, tendremos que empezar los glucosados cuando ya tengamos un control glucémico por debajo de 250 en la cetoacidosis o de 300 en el hiperosmolar, ¿vale? Respecto a la insulina, lo que vamos a hacer, lo primero de todo, siempre es fijarnos en el potasio. Si el paciente tiene un potasio por debajo de 3,3, no podemos iniciar la insulina, hay que reponérsela, porque si no empeoramos la hipocalemia, eso sí que puede dar arritmias y puede ser potencialmente mortal, ¿vale? Cuando tengamos el potasio por encima de 3,3, le ponemos de insulina un bolo de 0 unidades kilo, pues si el paciente pesa 70, le ponemos 7 unidades de insulina intravenosas, y luego le empezamos la bomba. Hay muchas maneras de cargar la bomba. Lo que más frecuentemente vais a ver en urgencias es poner 50 unidades de insulina en 500 de salino, que eso nos da una concentración de 0,1 unidades por mililitro, y le iniciamos la bomba a lo que pese el paciente, a mililitro kilo hora. Si el paciente pesa 70 kilos, pues le iniciamos a 70 mililitros hora, ¿vale? Y el ritmo de la bomba lo vamos a ir ajustando según las glucemias que vaya teniendo. Si no conseguimos bajarle esos 50 por hora, pues habrá que doblarle el ritmo de perfusión, y le pondremos la mitad del ritmo de perfusión cuando ya controlemos la glucemia, como os digo, que baje por debajo de 250 o de 300 en el hiperosmolar. Luego, respecto a cuándo ponerle la insulina basal subcutánea, pues el momento idóneo va a ser cuando el paciente pueda empezar a tolerar por vía oral, pero acordaos siempre de que no podemos quitarle la bomba de insulina hasta que el paciente no lleve 2 horas con la insulina basal subcutánea puesta, ¿vale? Porque si no, el paciente se queda sin insulina y puede recurrir otra vez a la cetoacidosis y volvemos para atrás y hay que empezar otra vez desde el principio. Respecto al potasio, aparte de acordaos de que no se puede iniciar la insulina cuando está por debajo de 3,3, si el paciente tiene un potasio inicial de entre 3,3 o 5,3, hay que ponerle aportes de potasio intravenoso en los sueros, ¿vale? Y si está por encima de 5,3, pues no haría falta ponerle aportes. ¿Cómo controlamos todo este tratamiento durante el tiempo que tengamos que tener al paciente con él?
pues solemos hacer glucemias horarias y gasometrías venosas cada 2 horas. Entonces solemos alternar una glucemia, un gemo, una glucemia, un gemo, así hasta que consigamos resolver la complicación. Y luego ya por hablar un poquito de una complicación algo especial que solemos ver también en pacientes que estén con corticoides, pues sería la hiperglucemia esteroidea, que suele dar un perfil de hiperglucemia más bien postprandial entre la comida y la cena. Entonces, en todo paciente que vaya a empezar con corticoides, tenemos que hacerle controles de glucemia los 2 primeros días, generalmente eso, como os digo, entre la comida y la cena. En función del tipo de corticoide que estemos utilizando, el perfil de hiperglucemia va a ser distinto. En pacientes que estén con prednisona o con metilprednisolona, que es el urbasol, van a hacer hiperglucemias vespertinas porque son corticoides que tienen una vida media corta de 12 horas. ¿Cómo la corregimos? Pues con la insulina basal que dura 12 horas, que es la NPH, le ponemos una dosis en el desayuno y con eso sería suficiente. Pero en pacientes que estén en tratamiento con dexametasona, que es un corticoide con una media más larga, va a dar una hiperglucemia más mantenida, entonces habrá que ponerle insulinas de acción más larga, la de la argina, la de Telmir. Os dejo aquí la tabla de cómo se ajusta la insulina según la dosis de corticoide que esté recibiendo el paciente, que no hay que sabérselo, pero para que lo podáis consultar. Y luego, pues lo mismo, acordaos siempre de ajustar la insulinoterapia al ajuste de corticoides que vayamos haciendo. Si hay que aumentarles, si hay que disminuirles y si lo retiramos, pues habrá que hacer un ajuste de insulinas paralelo, ¿vale? Entonces, como conclusiones que quiero que os llevéis de esta charla es acordaos de pedir la glicada si no tiene el paciente en los últimos 3 meses, utilizar siempre insulina basal, intentar evitar solo correcciones y ajustar la insulina a la situación clínica que tengamos. Pues si se deteriora el filtrado glomerular, si el paciente está haciendo hipo o hiperglucemia, si está con cortis, si se queda en ayunas, tendremos que ajustar siempre la insulina. Evitar las hipoglucemias a toda costa, intentar buscar la etiología de las complicaciones agudas para que no vuelvan a suceder. Y acordaos siempre de cuidar el potasio, que como os digo, hay que corregirlo primero si el paciente vamos a iniciarle insulina intravenosa, pero también en otras situaciones como la hiponatremia o la acidosis metabólica, ¿vale? Siempre hay que corregir primero el potasio y luego ya continuamos corrigiendo el resto de cosas. Entonces, antes de terminar, si queréis, hacemos algún ejemplo que yo creo que es como mejor se ve para intentar hacer un ajuste de insulina. Con ejemplos lo vamos a ver más fácil. ¿Alguien que quiera leer? Si no saco... Venga, Iván, te toco. De 70 años, 70 kilos, hipertensión cerebrovenoviana, diabetes tipo 2 sin complicaciones micro y macrovasculares. Bien controlada con metformina. Hiperplasia en la próstata entre la hipopotaminosa. Vale, lo que quiero que me digáis aquí es qué tratamiento le ponemos, bueno, qué hacemos con el tratamiento basal del paciente, qué tratamiento le ponemos para la glucemia durante el ingreso y cómo lo ajustamos. Vale, bien. ¿Cuál crees? ¿Cuál le pondrías tú? Vale, ¿le vamos a dejar comer a este paciente que ingresa por gastritis a estudio? Yo creo que en principio sí, ¿no? Entonces, muy bien, lo que has dicho, le quitamos la metformina, le ponemos dieta para diabéticos y le ajustamos una pauta de insulinas. ¿Qué pauta de insulina le tocaría a este paciente que en principio pues, es una diabetes que parece bien controlada, que está únicamente con un fármaco en casa? Pues yo creo que le pondríamos una Basal Plus, ¿no? En principio le iniciamos una insulina en principio bajita, a 0,1, que a este paciente le correspondería por su peso 7 de galargina en el desayuno, más luego los controles, ¿vale? Lo que es lo que le tocaría. Siguiente ejemplo. Venga, Mónica. Mujer de 91 años, 48 kilos, institucionalizada, dependiente para la previa de la diaria, decidido por Alzheimer, hipertensa, disglicémica, diabetes tipo 2, tratamiento dietético, enfermedad renal crónica, función basal y esa por IQ y síndrome confusional. Vale. Pues, a ver, el paciente no tiene fármaco, así que pero como está en síndrome confusional agudo, pues no podrá. Probablemente, ¿no?
Si come, pues le dejamos dieta para diabéticos y si no come, pues le dejamos unos sueros de mantenimiento, ¿no? Y luego le ponemos la insulina que le toque. ¿Esta paciente qué pauta le pondrías? Si es muy agresiva, poco agresiva. Yo que agresiva, es Vale. súper mayor, incluso de movilidad, supongo que varios y es súper depresiva. Y además también fíjate que tiene un filtrado bajito, ¿no? O sea que tiene muchísimo riesgo de hacer hipoglucemias. Entonces, pues muy bien, le pondríamos una insulina a dosis baja. En pauta basal plus le corresponderían en principio 7 unidades de glargina y luego los controles. Pues si se va a quedar en ayunas, le hacemos controles cada 6 horas. Si comiera, pues antes de cada comida, ya sabéis. Yo incluso aquí me plantearía hasta dejarle una pauta de solo correcciones, ¿eh? Porque tiene mucho riesgo de hacer hipoglucemias esta señora. Venga, siguiente ejemplo. Merino. Varón de 65 años, 110 kilos, hipertensión con cardiopatía isquémica hipertensiva con fe ligeramente reducida, dislipemia, diabetes tipo 2 con complicaciones micro y macrovasculares. Y antes de 2019, hospitalizado con stent desde el anterior. En tratamiento con metformina, semaglutida y empagliflozina, cirrosis hepática renólica, childhood A6. Ingresa por descompensación de insuficiencia cardíaca desencadenada por más control de tensión. Vale, pues lo mismo que hacemos con su tratamiento, con la dieta, con la insulina. Vale, pues está con metformina, semaglutida y empagliflozina. En principio, metformina y la semaglutida habría que quitar. Empagliflozina igual se puede dejar. Se puede dejar. Y ¿Va a comer? ¿No va a comer? en principio sí que va a comer. Sí, bien. Entonces yo pondría una basal y corrección Vale. rápida. Le quitaríamos la metformina, también la semaglutida, que se me ha olvidado meterla aquí. La EMPA, pues la podemos mantener si ingresa por IC, dieta para diabéticos sin sal, y la insulina. En cuanto a dosis, tipo de pauta, no hace falta que te sepas la dosis ahora mismo, pero bueno, tipo de pauta, me lo has dicho bien. Una basal y luego corrección. Vale, bien, le pondríamos una basal plus, más o menos por los requerimientos que está teniendo en casa, que son 3 antidiabéticos orales, pues le corresponderían una dosis de 0,2-0,3 unidades kilo día, y luego las correcciones, que si lo calculamos por peso en este paciente, pues serían 33 unidades en el desayuno, ¿vale? Entonces, le ponemos las 33 unidades en el desayuno más las correcciones, pero nos dicen que en las últimas 24 horas ha necesitado múltiples rescates de insulina rápida porque ha hecho muchas hiperglucemias, ha necesitado un total de 18 unidades de insulina correctora y que mantiene ingestas adecuadas. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con su tratamiento diabético? ¿Cómo le ajustamos la insulina? ¿Alguna idea? Hay varias opciones, ¿eh? O sea que... Vale, le aumentamos la basal. Perfecto. También podemos poner una bolo basal, efectivamente. Si le aumentamos la basal, nos vamos a la tablita de cómo ajustarle y nos dice que si ha tenido todos los controles del día previo elevados, que parece que sí, que ha tenido múltiples rescates, pues sería añadirle el 50% de los rescates que haya necesitado a la insulina basal. Es decir, pues la mitad de los 18, que son 9, se lo añadimos a los 33 y necesitaría 42 de basal en el desayuno. Pero me habéis dicho por ahí muy bien, no sé quién ha sido, que también se puede poner una pauta bolo basal, que realmente sería lo más fisiológico, y sería pues repartirle los 0,3 unidades kilo día entre 50% basal y 50% en cada bolo. Entonces le tocarían 17 de glargina en el desayuno y otros 17 que repartiríamos entre habitualmente 30% desayuno, 40% comida y 30% la cena. 5, 7, 5. ¿Vale? Y luego las correcciones que necesite, como siempre. Y venga, último ejemplo. ¿Saco a alguien? Venga, va así. Mujer de 83 años, 80 kilos, hipertensa, dislipémica, diabética con complicaciones macrovasculares, paciente neurovascular isquémico en 2015, entrenamiento con metformina, sitagliptina, glargina 16 unidades en desayuno, hipocolder, sin oxigenoterapia clínica domiciliaria, ingresa por colitis isquémica. Vale. ¿Qué hacemos? Yo creo que de entrada esta mujer no va a comer. Vale. Una colitis isquémica. Efectivamente.
Aparte, lo primero que haría es quitarle la metformina Ujú. y la sitagliptina también. fuera. Vale, muy bien. Eso es, le quitamos metformina, sitagliptina, le dejamos dieta absoluta y sueroterapia porque ingresa por una colitis isquémica en principio y le ponemos su pauta de insulina. ¿Qué pauta crees que le podríamos poner a esta señora? Ella va con glargina 16 unidades Sí. en casa, ¿no? Ujú. Entonces aquí va a estar en ayunas. Ujú. Por tanto, a lo mejor le pondría el 50% de lo que ella lleva en su casa y le añadiría una corrección. Vale, es una opción. Lo que nos dicen en general es reducirlo un 20%, pero bueno, o sea, ya sabes que muchas veces en la práctica habitual sí que la reducimos a la mitad y vamos viendo. Pero bueno, lo estricto sería como reducirle un 20% y luego las correcciones porque se va a quedar en ayunas, ¿vale? Una Basal Plus que le correspondería, pues eso, 13 unidades en el desayuno y las correcciones. Si hacemos la mitad, pues serían 8 en el desayuno, ¿vale? Así que nada, os dejo por aquí un poquito de bibliografía por si os interesa o queréis revisarlo un poco más en profundidad.